salir, o sea, lo más indispensable y a Sí, caminar a mi perro y disfrutar los bosques de Atlanta, pero fuera de ahí, la verdad es que tratar de estar lo más segura. sí, Eso perfecto. Sí, sí, sí. sí. Va a ser interesante ver esta vuelta a la producción y ver qué cambia, en Exactamente. qué se transforma, ¿no? Va a ser una cosa que yo he visto algunos protocolos que hay en Latinoamérica ya están puestos, o por lo menos hay propuestas de cómo volver a, Ujú. a filmar y por momentos asusta bastante, ¿no? Porque todos con máscaras, todos con trajes de protección personal y se transforma en algo que es tan poco, ya el rodaje en sí es una cuestión tan aparatosa y de alguna manera estresante que imagínate, estar todos vestidos con máscaras y cosas va a ser aterrador. Y con guantes y con todo. Sí, no, No, yo he estado horrible, horrible. siguiendo todo lo que están hablando ahorita, hay muchas especulaciones, pero hay muchas maneras de pensar en cómo podemos seguir filmando. Creo que va a haber muchas cosas que van a cambiar. Leí los estatutos que estaba proponiendo España, porque Noruega ya empezó, Noruega igual puede estar mal. Eh, ya empezaron a filmar, entonces en ese sentido de cómo van a cambiar las cosas. Creo que sí, creo que hasta que no se encuentre una vacuna, una manera de poder filmar a salvo, va a haber muchos cambios en todos sentidos. Justo hoy les estaba pasando esto a mis agentes, a NAPA, y les decía, lo que me contestaron es, bueno, qué bueno que están haciendo esto, pero dijeron, estamos siempre en contacto con productores y directores de cómo van a cambiar las cosas y va a cambiar desde el craft service, de la manera en que llegamos al set, de si vamos a estar en una band, de cómo vamos a scoutear, todo. Entonces, en ese Sí, sentido, yo creo que va a haber mucha adaptación para poder filmar. La otra sí, parte es que vamos a seguir filmando. Justo hablaba con un muy buen amigo Ron Levy, un grandioso DP y amigo mío desde que estábamos en el AFI, y es decir, van a cambiar, pero al fin y al cabo también se necesita mucho contenido y más en estas épocas que estamos viendo que es una parte muy necesaria para poder mantener nuestra sanidad mental, tener algún contacto cultural, ya sea música, leer, videos, películas, series de televisión, inclusive series de televisión un poco absurdas y tontas, eso que a veces te mantienen como un poco mucho más, te digo, estable, mucho más en una cordura en esta parte que hay, no sabemos qué va a suceder y hay tantas especulaciones de hacia dónde. Entonces, yo sí, creo que eso es una parte muy, muy interesante de lo que estamos viviendo a nivel de la humanidad, ¿no? De esto sí. que jamás hace 2 meses, hace 2 semanas, terminé una película el 20 de febrero y y sí, sabemos que estaba el coronavirus en este sentido, pero no que íbamos a llegar a donde estamos ahorita, ¿no? No, totalmente. Entonces, Sí, ahí me dicen, el mate es la cura del COVID-19. No, el mate no cura. espera, tengo a Ojalá mi perro curara. y le voy a quitar la correa, que hace ruido, espérate. Si curara en Uruguay no habría gente con COVID, pero a mí lo que más me preocupa en verdad es la gente que vaya al cine. Si la producción se transforma en una cosa medio, bueno, pasaremos como hemos pasado por tantas cosas horribles mientras filmamos de noche, semana, lloviendo, calor, pero me encantaría que vuelva la gente al cine y poder ir a juntarse todos juntos a juntarse a ver una película. Bueno, ahí me están pasando unas preguntas. A Exacto. ver, hay muchas preguntas, pero ¿cuáles podrían ser las claves importantes para abordar la cinematografía, la cinefotografía en una película de género? Eh, eh, es bravo encontrar las claves primero, ¿no? Eh, Pero claro, cada uno siempre, cuando encara un proyecto de género, eh, aunque uno no se las plantee claves, yo creo que existen en la cabeza de todos los que están involucrados con la producción. En tu caso, ¿cómo te enfrentas cuando te enfrentas a una película de género? ¿Haces un proceso así tan evidente de decir, bueno, estoy haciendo una película de género, entonces tiene que ser así? ¿O cómo es tu approach? Cuando mi approach desde el principio es
primero leer el guión y luego para mí lo que es mucho más importante de eso, es decir, bueno, es un género y yo tal vez crea que lo voy a abordar de una manera que ya la he visto varias veces, es meterme en platicar con el director, meterme en su cabeza, a ver qué quieres, de qué se trata, cómo hacemos esto, le damos la vuelta, lo abordamos de una manera, tienes ideas, como que para mí eso es la parte más importante, ¿no? ¿Cómo vamos a... A mí me Vamos a pasa, tener un look específico, vamos a tener una narración que ya hemos visto, o queremos tener cosas que igual y el look sea una parte que cree, o sea, que apoya el género, pero igual y todo el manejo de cámara lo hacemos de una manera que probablemente no sea diferente o sea mucho más, ¿cómo se llama? Conceptual. Entonces también pues, por ahí va. Y también después de ahí de ver qué quiere el director, también a ti como fotógrafo se te van ocurriendo historias. Hay cosas, no historias, perdón, ideas, ¿no? Hay ideas, visiones, imágenes. Hay cosas que uno los empieza a ver desde que lee el guión. Pero en el sentido de género, cuando estás viendo, bueno, ¿qué es? ¿Qué tipo de género? Y cómo, o sea, ¿vamos a seguir por esa pauta o le vamos a dar la vuelta o vamos a hacer algo mucho más creativo? Y luego cuando ves por dónde va tu director, igual y por ahí se te van ocurriendo más ideas. Por ahí, a mí lo que me sucede es por aquí no va, este 50% de las cosas que yo pensaba no van, y el otro 50% se convierte en mi 100% de las cosas que ahora yo tengo que empezar a pensar, implementar, a apoyar. Probablemente haya cosas que me ha pasado que me dicen, bueno, va por aquí, y yo en ese momento no lo tengo muy claro, pero necesitas un momento en el que empiezas como a generar esas ideas y empiezas a ver otras fotos, cosas, imágenes que se te ocurren que igual y no las tienes muy claras, pero de repente con un tiempo de preparación se te van dando otras ideas. Desde ese proceso empiezas a cocinar y por ahí le echas un poco más de sal y luego de pimienta y por ahí te van saliendo otras ideas, ¿no? O otros sabores. sí, a mí me pasa que en general cuando me enfrento a un proyecto de género, nunca nunca es evidente la sensación de que, bueno, estamos haciendo un proyecto de género, entonces va a ser así o va a ser asá. Y de hecho me pasa que en general buscamos referencias en las cuales de repente no todas las películas que estamos investigando son necesariamente del género que estamos haciendo. Yo creo que Exacto. hay una cosa que creo que hay que caminar esa línea en la cual, por un lado, uno tiene que ser fiel al género, porque a veces, y son muy claros y inmediatamente comunican lo que estamos queriendo decir, pero a veces también está bueno medio cruzar esa línea y decir, bueno, no, voy a tomar de aquí, voy a tomar de allá, porque hay siempre una pulsión de generar algo nuevo, ¿no? De hacer algo que escape un poquito, que sea un poquito más allá, un poquito que arrime un poco la pelota para el otro lado de repente, porque también es verdad que al menos en mi formación, no, la formación, a pesar de que hice muchas películas de terror, mi formación no fue necesariamente la de un fanático de las películas de terror. Entonces hay pila de veces esa cosa de género también creo que por un tema de ego y un tema de no querer ser encasillado, no querer estar dentro de un paquete, también hace que uno se revele un poco, ¿no? Y diga, no, está bien, sí, es una película de género, pero la quiero elevar, que es la palabra más de moda para las películas de género, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Sobre Tipo, todo el horror es claro, como un claro. género bien, bien importante, claro. Ha cambiado mucho en el tiempo las películas de terror o de horror porque también se han puesto un poquito más inteligentes, algunas, ¿no? Se han Sí. puesto un poco más inteligentes y siempre es interesante poder empujarlas un poquito más. Acá, me hacen otra pregunta, a ver, Eh, ¿cómo es su trabajo en la preproducción? ¿Te acostumbran a hacer carpetas? ¿Qué detalles consideras que son los más importantes al elegir un encuadre y sobre todo qué aportan a la historia? Esa es la segunda parte, digamos, vamos a hablar después, pero vos, Hilda, en preproducción, ¿qué trabajo haces?
Hay diferentes. Por ejemplo, yo lo que he notado muchísimo, por ejemplo, sobre todo en películas en México, que siempre de cajón te piden que tengas un lookbook de entrada, antes de que cuando empiezan a pedir incentivos y cuando empiezan a hacer la carpeta, de entrada es la manera de hacer como de entrar, ¿no? No, ni siquiera de entrar, es como empezar con ese proceso de preparación, ¿no? A veces el director me da unas pautas, a veces ellos tienen ya muy claro lo que quieren hacer a nivel visual, a veces es de, no, ¿por qué tú no empiezas a trabajar en estas ideas visuales? Y de ahí empezamos. O sea, no quiero enseñarte nada de lo que yo tengo y de ahí empezamos. Aquí en Estados Unidos es generalmente de entrada, a veces me piden un lookbook, a veces me piden referencias, de repente es nomás leer el guión, tener una entrevista, hacer unas notas o algo, y ya después de ahí empezamos a trabajar en este lookbook, en cómo va a ser. Y a veces es como de mitad y mitad. A veces abrimos un Google Document y empezamos a arrojar literalmente imágenes. Yo vi esto, por aquí va, por aquí. Y al final tenemos una plática y es así de tachar, por aquí va, por aquí no va. Y hay varias cosas. Primero es el look, lo que sentimos, que puede ser cómo se va a ver, a veces por escenas, a veces por etapas de la primera parte va por aquí, la segunda parte, la resolución va por allá. Después hablar de encuadres, y ni siquiera es después, puede hacer la tercera parte. Luego hablar de los encuadres. Bueno, igual aquí en esta parte vamos a hacer planos abiertos y no va a haber cerrados, depende, ¿no? Y de repente es empezar a diseñar si va a haber planos cerrados. Y luego es el trabajo de cámara. Vamos a hacer esta escena de cámara en mano. ¿Y por qué? A mí me gusta como definir y hablar muchísimo de lo que siente el director, de qué es esa historia, cuáles son los beats, en qué parte de esta historia empuja esa escena, la historia hacia adelante, ¿no? Entonces de ahí empezamos como a crear este diseño de, bueno, vamos a hacer un flat space, vamos a hacer un deep space, vamos a hacer cámara en mano, movimientos mucho más elegantes, dollies, aquí no se mueve, aquí igual y la cámara es más fija. Y toda esa parte pues sale cuando empiezas a hacer esa preparación y cuando empiezas a hacer tu lookbook o tu Biblia, por así decirlo, y de ahí sigue. Y ya algunas cosas cambian en la preparación, de que en principio tenías una idea y luego la sigues trabajando y al final cambia, pero creo que empezar en esa parte de preparación te da una pauta bien importante cuando estés ya filmando, ¿no? Y cuando estás filmando vos, Hilda, ¿tenés una carpeta contigo de lo que generaste? ¿Volvés a referenciar las cosas que elegiste o ya la máquina empezó y ya no se vuelve a mirar lo que se trabajó? Depende, hay veces en que no, pero lo que yo hago es, a mí me gusta muchísimo desde, casi no hago comerciales, pero cuando trabajo en Masterclass, trabajo un documental, trabajo una película, incluir a mi equipo, compartir esos elementos visuales a todo el crew, a mis asistentes de cámara y desde ahí al operador, bueno, sobre todo al operador tengo una plática diferente y muestro y comparto. Ahora tenemos la ventaja de que lo podemos hacer en un Google Document, lo podemos poner en un Dropbox, entonces siempre está ahí para referenciar. Yo personalmente ya después de que tengo muy clara hacia dónde vamos y lo tengo muy claro con el director, ya casi no voy hacia esa parte. Lo que sí hago y es yo creo un breakdown por escena donde divido qué lente voy a utilizar, qué filtro voy a utilizar, qué luz voy a utilizar y mis notas por escena. Muy cálidos o esta escena va a ser elementos mucho más fríos, notas para el gaffer, notas para el operador, y eso sí lo tengo en un documento abierto para en cualquier momento, cualquier persona que tenga una duda lo vamos a referenciar, o sea, pueden accesarlo. Equipo especial, esta semana necesitamos máquina de humo, un cóndor, sí, una grúa, y sí, es una parte que luego también se comparte con el asistente de dirección de aquí pueden checar, el segundo puede checar cuando empieza a hacer el breakdown y el full sheet y ya, esa es la parte. Yo personalmente
digo, ya tengo muchas cosas ya muy claras a nivel visuales y no es que haga eso. Pero, por ejemplo, en una ocasión me tocó con un director de que nos quedamos trabados en la escena, no sabía cómo hacer la puesta en escena y cómo iban los actores. Entonces me dijo una cosa como bien, bien padre, me dijo, vamos a leer el guión, esta escena de nueva, porque todo está en el guión. Y él escribió el guión, pero era así de, a ver, y de aquí es de, y lo volvemos a leer, fue de, leemos la parte y fue de, entonces lo podemos hacer, esta puesta en escena y así lo vamos a cubrir, ¿no? Entonces, esas son como las partes que voy y vengo, no sé. ¿Y tú? Bueno, yo me armo al principio de la película, me armo una carpeta con todos los frames de las cosas que me gustan. Básicamente, después de la lectura del guión, que es lo más importante en ese momento, y el cual releo y releo y releo constantemente mientras estoy haciendo trabajo de preproducción, de alguna manera voy cargando como la intuición de qué es lo que me parece, porque si bien en la primera lectura esa veo algunas imágenes que me gustaría que estén en la película, me pasa que tampoco tengo muy claro exactamente cómo viene todo. Entonces empiezo a ir a través de, sobre todo uso mucho una página web que tiene frames de películas que se llama Sí. Filmgrab. Bien, Grab, qué buenísimo, claro. Sí, y bajo y bajo y bajo y bajo y bajo y bajo películas y empiezo a revisar frames y voy tirando los que me gustan a una especie a una carpeta que tiene de todo, de todas imágenes que pueden ser parecidas hasta a lo que estamos buscando. Y después hago una especie de edición de esas fotos que tengo, voy sacando, esta no, esta está muy por afuera, esto puede ser bueno para determinada escena, estos colores. Y de alguna manera Sí. se va ordenando solo. Después lo que hago es imprimo, intento que la producción me imprima en papel de buena calidad con una impresora buena, papel fotográfico, y armo una especie de pared en la cual está todo y que queda a la vista de todo el mundo. Y ahí relacionado con la pregunta de la gente, es muy importante la dirección de arte, el production designer, que vaya y vea todo eso, y vea cuáles son los colores que por lo menos están en la cabeza del fotógrafo. Y sobre todo, una de las cosas creo que en mi manera de trabajar que son más importantes es la comunicación en el equipo, la comunicación constantemente, de que hablemos de todo, que de hecho a veces me pongo un poco de abogado del diablo con mi propio crew y les digo cosas que de repente están en contra de, porque a veces eso lo que hacen es inician otras conversaciones, inician otros procesos de pensamiento que son interesantes y si de repente pueden llegar a una idea que sea un poco más elevada sobre lo que se está buscando. Hay mucho de trabajo intuitivo en la cosa, Por supuesto. mucho de lo que va entrando, porque la realidad es que al tener que traducir unas palabras en imágenes, es muy difícil explicar la imagen que vamos a hacer, porque las imágenes se explican a sí mismas. Entonces, es como en el proceso está la respuesta y pretendo que ese proceso sea lo más rico posible a todo nivel. La dirección de arte Sí. creo que es, para el fotógrafo, es una de las cosas más importantes. No sé si es la más importante porque, como decía, no me acuerdo quién era que decía, hay cine sin sonido, hay cine sin actores, hay cine sin arte, pero no hay cine sin cámara. Estoy de acuerdo. No, pero es medio egocéntrico. No, pero es para un proyecto en el cual la dirección de arte tiene un peso previo a la preproducción del fotógrafo y del resto del crew, es lo más importante. Y estar sintonizados con esa gente es todo, inclusive saber los problemas que ellos puedan tener de presupuesto o de cualquier tipo de problema que de alguna manera el fotógrafo, porque claro, nosotros tenemos algunas cosas que a veces son intuitivas y son difíciles de comunicar, pero que salvan y de repente todo es rojo
Sí, Y entonces pretendo o intento que, ahí dicen, hay películas sin cámara y bastante buenas, que me digan, el Santiago, que me diga qué película es que la quiero yo ver. también lo leí, dije que Entonces intento que en el proceso estemos todos muy conectados para que esa, lo que significa es al final es que si mi idea de que la escena sea roja, estar todos de acuerdo que la escena es roja. ¿Por qué es por supuesto. roja? ¿Cuál es el...? Y ahí, bueno, se puede hablar cientos de cosas, obviamente muy conectado con la narrativa del guión, que para mí es lo más importante, ¿no? Es lo más sagrado. Después, conectado con esto, hay una pregunta que dice, ¿cuál es su aproximación al uso de practicals para justificar la naturalidad de una escena? Sí, Practicals se le dice acá en Estados Unidos a todo lo que son las lámparas de verdad, de dirección. La utilización de lámparas de verdad siempre fue muchas películas, ¿no? Pero, por ejemplo, en El Resplandor siempre hubo en The Shining hay una pulsión de usar lámparas de verdad. Lo que pasaba en ese momento era que las cámaras eran menos sensibles, entonces, en vez de las lámparas que estaban en los candelabros, tener ¿cómo se le dice? Porque en Uruguay se le dice bombita, pero focos en sí, mexicano. okay, el foco, eh, en vez de ser de 100 watts, tenía que ser de 1000 watts. Pero no importa, la cantidad de luz puede ser más, pero la calidad era la misma. Entonces, eh, hay una conexión directa entre la luz que da un practical y el naturalismo. Sí, Este, y de alguna manera también siempre te da una justificación. Si yo tengo una lámpara atrás mío, ahí un punto caliente de luz, y mi luz viene de costado, de alguna manera el ojo ata esas dos cosas. Y a pesar de que físicamente sea imposible que una lámpara que está detrás mío ilumine mi cara, a veces puede justificar que, mira, ese contra, a pesar de que venga de otro lugar, justifica marcas la el dirección de la luz, espacio. lo cual le da cierta naturalidad, ¿no? Sí. Vos porque también últimamente pasa que los directores de arte saben que nosotros somos adictos a los practicals y vienen con un camión lleno de practicals, ¿no? Y a veces a mí me ha pasado de tener muchos y decir, "No, esto parece un árbol de Navidad, digo, saquemos dos o tres porque es demasiado". ¿Vos cómo las usás? Me encanta que hayas atado todo esto de preparación con el asistente de dirección que hasta me pasó. Justo es una relación vital. Lo que yo hago es en la carpeta cuando tengo que hacer una presentación, en este caso la última película que hice, había una presentación directo con los productores para una película para Amazon y Blumhouse. Y desde entrada, desde que estoy amarrando y trabajando directo con el director de, oye, ya tengo estos en 6 páginas, o sea, una cosa muy, muy directa, empieza como tú dices, entrando y poniendo miles de imágenes. Me gusta mucho que hayas dicho lo de screen grab, porque para mí también es eso, es hacer screen grabs de las películas. Pero bueno, teniendo algo ya, cuando hablamos el director y yo, más o menos lo tenemos claro, hay una plática con el diseñador de producción y les mando eso. También por eso que estás ya diciendo, porque había, por ejemplo, una escena que era todo esto va a ser de saturación. Hay que tener esta conversación. Voy a desaturar este cuarto. Entonces, igual, y no vale la pena que tenga colores extremadamente saturados cuando al final los vamos a desaturar. O igual y sí vale la pena para el final de la desaturación que hay una gama de grises y no que tengan tonos medios, y cuando desaturamos, eso se ve una pared toda gris y plana. Claro, Entonces igual es al contrario, si saben que vas a desaturar, entonces igual hay que saturar más para tener esta ventana de claro. grises, ¿no? O sea, en este sentido. Y de las cosas que más, tener una muy buena relación, o sea, realmente somos un equipo y el diseñador de producción es el que de las cosas que a mí más me gusta de trabajar es como nosotros vemos intuitivamente cómo podemos manejar una luz o el espacio a través de los lentes. De repente a mí no me deja impresionar cuando llego a un cuarto de 2 paredes y dice, no te preocupes, mira, aquí te voy a poner una ventana artificial, te voy a poner una pared y aquí estás y te voy a poner un practical y te voy a pintar este color y de repente dices, ya, yo
entras y dices, hijo, ¿cómo le vamos a hacer esto con 2 paredes? Y llegan y no te preocupes, te voy a crear otra y te voy a crear un pasillo y aquí lo hacemos. O al contrario, ¿no? O sea, llegan y me dicen, siempre vamos a tener prácticas. ¿Qué tipo de prácticas? O me mandan sus paletas de colores y es decir, así vamos a estar. Y es como que hay que estar en constantemente comunicación porque los dos vamos de la mano. No hay uno sin el otro. En ese sentido, es crear un espacio ahí y nosotros lo pintamos o nosotros le ponemos esa iluminación o creamos una separación, un espacio. Entonces eso también es como que muy como parte del equipo y también por eso les mando cualquier referencia a los diseñadores de producción para ver esas partes. O cuando vamos a una locación, no es ni siquiera que estén armando un set, sino de me puedes poner una práctica, o este sentido, o 2. Sí, claro, eso es, de alguna manera está relacionado a la diplomacia que uno puede llegar a tener en el set y en la oficina de preproducción, de cómo uno se lleva con la gente, ¿no? Me acuerdo que contigo hablamos cuando tú estabas preproduciendo, no sé si era esta misma película que estás La misma comentando, película. Sí, sí. que trabajaste con un productor con el cual yo trabajé, y cómo, por lo que hablamos en ese momento, a mí me pareció que tú sos de las personas que les gusta estar bien en un set, ¿no? Y no estar a los gritos y a los insultos, ¿no? Y en No. ese aspecto creo que también ha cambiado un poco la idiosincrasia del set. Yo últimamente he tenido suerte, pero últimamente me ha tocado estar en sets en cuales ser buena onda y tratar bien a la gente y tener un buen ambiente de trabajo ha resultado favorable, ¿viste? Para todos, ¿no? Siempre tengo la espina de que lo que uno filma tiene que quedar bien y tiene que tener fuerza y tiene que ser expresivo, porque si no es como que nada valió la pena. Dicen, no, trabajamos las bajas luces y las penumbras. Somos los dos fotografiamos oscuro, nosotros sí yo sé que fotografía oscuro hasta este último trabajo que hice que era Los Ángeles, 1930. Para mí, desde el principio, todo te lo da el guión. Digo, si el guión es de veras exterior día, sol, es exterior día sol. O sea, puedes subexponerlo un poco, puedes sobreexponerlo, pero en realidad es, o sea, dependiendo de las escenas, ¿no? Ahora, Pero, y cuando te toca filmar esas escenas oscuras, noche, bosque, sin a luna. mí me encanta filmar escenas oscuras y escenas de contraste y todo. Es dependiendo. Por ejemplo, en esta filmación, de repente, que era una película, era un thriller, ¿no? Entonces había cosas que tenían que ser así muy oscuras, ¿no? Y no tenían que ser, pero realmente dictaba eso, era una parte y de revelar la persona que no sabe si es como la mala del cuento, por así decirlo, o queríamos tener muchos, ¿cómo se llama? No claroscuros, pero siluetaje, ¿no? Entonces, bueno, hay veces, dependiendo, y también tiene que ver mucho con la intuición. Hay veces que voy y es así de que casi no se vea nada, ¿no? Ahora, hay veces de que sé que esa va a ser la imagen final, pero cuando lo filmo, me protejo y va a tener un poco más de luz, un poco, o sea, divido esos grises, divido esas tonalidades para cuando vaya ya a mi sesión o cuando le pongo el look, que esa es la otra, pues sabes que tienes un look que es bastante, que tiene mucho contraste, que va a ser mucho más oscuro. Entonces sé que lo que tengo que filmar, le tengo que dar el rango de iluminación para cuando tenga ese look se pueda ver bien. O si no tengo un look, que a veces no tengo un look, o no lo creo, no me gustó, o es así, de no me gustó y tengo que filmar así, ya sé cómo hacerlo. Y entonces ilumino de una manera que sé que vas a estar en set, que se va a ver, o sea, un poco iluminado, porque sé exactamente que cuando llegue ya a todo mi proceso de postproducción y corrección de color, puedo llegar a tener eso, pero yo ya di la información, yo ya sé qué información tengo o qué necesito yo para lograr
ese paso final. O sea Entonces, no es que que tenga le que tener entregas el... le ¿no? entregas un negativo un poquito más espeso, digamos, con más Exacto. información. Ujú. Ahora hay veces, estamos hablando eso a nivel de televisión y a nivel de cine, ¿no? A veces que me ha tocado que estoy filmando documental y que ni en bronca ni en pedo tengo una luz. Estoy filmando en la calle y ni modo, todo abierto y ahora sí que sí le subes todo el asa, o sea, sí hasta que ahí en ese sentido lo que importa es tu contenido y no la forma, por así decirlo, y la forma es, te la está dictando lo que está sucediendo en ese momento. Estás en un Claro, lugar, me tocó filmar en Panamá una cosa de elecciones a las 6 de la mañana, no hay luz. Entonces, bueno, te vas. Y bueno, si vas a, ¿cómo se llama? Subes al asa y vas a tener una imagen que está un poco más granulenta. Y entonces empiezas a fijarte en lo que puedes hacer de igual y tener siluetas, o igual y acercarte hacia la luz o acercarlos a la luz. Y ahí ya no tienes control. Y al final salen cosas muy bonitas. Al sí, final salen cosas que dices, híjole, casi no se ve, pero como si lo estamos escuchando, y ya luego te mueves a otra parte en un sistema de un documental, bueno, así es, ¿no? Así, claro. así A te mí, tocó. claro, a mí me pasa que con la oscuridad, en un principio, por ejemplo, películas como, como Don't Breathe, No Respires, la filmé bastante, por, sobre todo porque al director no le gustaba o no le gusta ver planos oscuros muy grandes dentro Ujú. del cuadro. Sí, Yo siempre le di información, un negativo más thick, como para que siempre haya algo que pueda ver. Y sí. siempre bajé, lo bajé en el loot, ¿no? Lo cual está bien, está bueno, pero a veces a mí me da la sensación de que da una imagen un poco limpia. Me pasa cuando estoy en la oscuridad completa o cuando en la casi oscuridad total, con los ojos, que veo que la imagen que mi cerebro ve tiene como ruido de alguna manera, tiene como algo que cuando estás casi en la oscuridad total. Y en la película que filmé en Nueva Orleans, no esa que estuvimos hablando, sino otra que hice después, la verdad ahí no me interesó y usé luces naturales, usé, la mayoría estaba iluminada con fuego o con luces muy bajas y simplemente le di a la sensibilidad de la cámara. Y me pasa una cosa que es con la Alexa me gusta el grano, me gusta el ruido que tiene la Alexa. Y si la Alexa está en 3200 ASA o ISO, a veces no está mal. Me ha pasado ahora, estaba haciendo prueba para otra película y estaba filmando de día a 1600 ASA por un tema, simplemente por introducirle un poco de ruido a la imagen. Porque Sí, a veces me pasa que es muy limpio y es como que me da la sensación de que no tiene textura, ¿viste? Últimamente le empecé a dejar de tener miedo al ruido. La película esa No Respires, que fue volviendo un poco a esa cuestión como de género, digamos, en esa película yo estaba muy convencido de que tenía que cumplir con el género, ¿no? sí, Entonces, expresamente ARP y súper así cuenta. definidos, y intenté que tuviese la menor cantidad de ruido posible de la imagen para que sea bien definido, y sobre todo por abrazar un poco lo moderno, que a veces uno piensa, es como cuando, no me acuerdo quién era que me decía, cuando que uno quiere sonar como los Rolling Stones en los 70s, y los Rolling Stones en los 70s usaban equipos de última generación. Sí, Ahora son vintage, con sí, 50 años después. sí, Entonces, en esa película abrazamos lo moderno y dijimos, bueno, esto es lo último. Y después me pasó que un poco los otros proyectos que hice de repente no pedían ese tipo de claridad, ese tipo de definición. Y me ujú, empezó a empecé a enamorarme del ruido de la Alexa. Me empezó a gustar. Y sobre todo, claro, sobre todo cuando usás buenos lentes, ¿no? Y cuando usás o lentes anamórficos que de repente te llevan un poco a esa cosa más como retro de alguna manera. Acá me sí. preguntan en No Respires, ¿cómo fue el proceso de captura para las escenas que tiene el aspecto de visión nocturna? Es eh,
es particular porque en verdad técnicamente lo que usamos no fue muy complicado. Básicamente la idea original es cómo hacemos que haya oscuridad completa, pero que se vea, ¿no? Ujú. Y siempre, con el director siempre decíamos, es horrible cuando pretendemos que es oscuridad completa, pero vemos como Y se ve audiencia, falso. y los actores hacen como que no ven, pero hay luz. Sí, Y siempre es como, claro, es el trade que tiene, porque la pantalla completa en el cine no funciona. Yo ya probé en otra película y a los 5 segundos de haber pantalla oscura, me pasa que la magia un poco se rompe, porque uno empieza a ver que está en el cine, que hay gente, y no estás completamente en la oscuridad. Entonces, después de muchas discusiones, Fede, el director, fue el que apoyó más la idea de que haya una luz que no es luz. Entonces, ¿cómo hacemos una luz que no es luz? sí. La idea fue hacer una luz que no tiene sombras. ¿Cómo hacemos una luz que no tiene sombras? Y yo, yendo a un proceso que hacía Kubrick cuando filmaba en 2001, que es un proyecto que se llama proyección frontal, en la cual Ujú. un proyector proyecta desde el lente, exactamente desde el centro del lente de la cámara, una imagen que rebota en una de estas telas de 3M que son súper brillantes, que devuelven 300 veces más luz de la que reciben. Entonces generaban, bueno, busquen, Google en proyección frontal 2001 y ahí va a aparecer. Y dije, bueno, pongo un teleprompter y proyectamos luz a través del lente y funcionaba. El sujeto generaba sombra, pero era tapada por el propio sujeto, esa Sí. sombra. Pero era imposible de mover. Imagínate tener un Steadicam con un teleprompter y no sé qué. Entonces terminamos poniendo un ring light Sí. que daba un poco, casi la misma sensación, y lo que hicimos fue ponerle a los actores lentes de contacto negros y borrar en postproducción el brillo de la luz, que es otra de las cosas Sí. que digamos, producción de color muy simple, en la cual es blanco y negro, y las sombras se traen hacia el gris y las altas luces se llevan hacia el gris para que quede una cosa como muy flat. Y después se termina llegando a una situación que es un poco un metalenguaje, porque el público entiende que eso es oscuridad total porque ha visto cámaras infrarrojas y eso es lo que da la oscuridad total, más los actores actuando de oscuridad total, Ujú. que hicimos unos ensayos con ellos con una cámara infrarroja de verdad, y, y el simple hecho de que hay una persona que va y baja una llave y de repente todo se vuelve negro. Y ahí de repente aparece. Me acuerdo una de las cosas que hacíamos era el ciego en la película disparaba y Ajá. cada vez que disparaba, los 3 4 frames que ocupaba el flashazo del arma, eso era color y Ujú. perfecto. Y después volvía al blanco y negro este. Qué Este, interesante. Fíjate que en esta película Black Box, la que estaba haciendo en Nueva Orleans, justo cuando empecé a leer el guión, había una escena que tenía que hacer en completa oscuridad. Entra a un cuarto especial, es un estudio científico, y una de las partes que está escribiendo en el libro es cómo fotografiar la oscuridad. O sea, era así de cómo le damos la vuelta a esto, ¿no? Y la manera, la mera hora se cortó la escena, ¿no? Pero cuando estaba hablando con el director, le decía, ¿cómo? Le digo, ay, vamos a darle la vuelta, o sea, porque hay una cámara ya establecida en el guión que es tu cámara de noche de, ¿cómo se llama? La infrarroja. Y le digo, ¿por qué al final no jugamos con el sonido? Hay una persona, una esencia o algo que de repente habla, le mueve le mueve la silla y se espanta y sale. Le digo, entonces juguemos con un corte de él, la doctora, con esta cámara que ya sabemos que está ahí, que es tu cámara de noche, nocturna, y luego nada más jugar con esa parte de sonido completamente oscuro, o igual una cosa de nada, y jugar por ahí. Entonces, a la mera hora la solucioné de otra manera. Dijo, esa sana, la verdad es que no funciona, y creó otra cosa que ya no tenía que hacer con el black box, esta cosa tan oscura, pero el sentido es de por qué no, de veras, en lugar de iluminarlo, jugamos con el sonido, jugamos con la edición, jugamos con cortes y de veras tener unos cuantos segundos de una habitación que está completamente oscura, ¿no?
o que haya un flash, ¿no? En ese sentido, de cuando habla de esta presencia. Entonces, digo, la primera no, pero sí, parte fue de cómo podemos traducir esto sin tener que iluminar algo. Al final lo tenemos que Sí, iluminar. Es cuando, siempre sí, pasa no, que no hay vuelta ahí yo cada vez que veo en un guión Noche sin luna en un bosque, Noche sin luna en un lugar, digo, no. Pero, ¿viste? pero a Porque veces, así es, a veces, a eh, mí también me molesta mucho, es más, a mí, pero a veces hay que hacerlo, o sea, lo sabes, sí, porque si no hay, sería completamente oscuro. sí, La otra cosa para mí, que lo hago últimamente, es cuando estás filmando una escena de noche en una ciudad. Yo de plano ahorita con las cosas digitales, a mí también me gusta mucho la Alexa, son mis cámaras favoritas, pero al contrario, a mí me gusta utilizar dependiendo unos lentes que sean como Super Primes, Super Speeds, Ultra Primes, perdón, unos lentes que me dan más textura. Pero lo que voy con esta nota es cuando estoy filmando un exterior ciudad, probablemente lo que menos necesito, lo que me ha tocado es así ya mi gaffer, dos con dos, le digo uno, pero a ver si por si no pensamos algo y porque hay una curva, más bien estoy de esta luz apágamela y la otra luz o toda una parte de una calle apágame todas las luces a este lado, porque ahorita lo que sucede es, estas cámaras son tan sensibles que lo que hay que hacer es ver qué parte de esta ciudad, a veces qué parte de un interior tengo ya por una luz propia, sobre todo cuando estás filmando, bueno, ya en una ocasión, en un restaurante, que ya tienen como ciertas luces, y de ahí vas quitando y poniendo, a veces para mí es quitar esas luces de la ciudad. sí. No me pongas ese cóndor atrás que me va a crear una refracción en el piso y es de, no quiero esto. O una vez me ofrecieron un BB light y yo así de, pero es que me va a iluminar a la luna. O sea, así de, Sí, sí, pero no, sí. así solito. E inclusive lo interesante en este sentido fue de que llegó el productor cuando se enteró que dije que no quería ni el BB Light ni los dos Condors. Me dijo, a ver, espérame. Oye, Enda, pero si tenemos presupuesto, de veras. Y le digo, no, de veras, no se necesita. Llegué con el celular y le dije, mira, esto así, solito, ya es demasiado iluminado. Ponle que no es una cámara, te la estoy enseñando en el celular, no es una cámara profesional, pero lo que necesitamos más bien es quitar luz aquí. Puse Claro. algunos quasars ahí en las fachadas, pero al final le digo, no se trata de dinero, no estoy tratando de ahorrar a la producción nada, simplemente estoy tratando de tener la mejor imagen o sea, para esta serie. Últimamente los que trabajan más en el set son los grip, ¿no? El equipo de grip es fundamental porque se trata del control de la luz, no. Claro. Acá me preguntan cómo trabajo con el gaffer. En Uh-huh. general, a mí, cómo apagan las luces de la calle, esa es buenísima. Puedes tener una escopeta o no, se le pide al gobierno o si no, se Se le, sube con un carrito y se tapa, ya está. sí, se le pide al gobierno Sí. tapan los carritos. Con el gaffer a mí me pasa mucho que yo dependo mucho del gaffer, entonces básicamente entiendo que los gaffers con los cuales trabajo tienen mucha experiencia en general, muchos más días de rodaje de los que puedo tener yo, y yo tengo muchos, pero ellos están constantemente trabajando, entonces confío mucho en los criterios y en el conocimiento del gaffer, y básicamente lo que hago es los intento traer lo antes posible al proceso y los involucro mucho desde el punto artístico, digamos. Les muestro las referencias, les muestro las pinturas que podemos haber tenido como referencia, y en general ellos dan mucho al set. Y también me pasa otra cosa, que es que no soy muy preciso con las luces que les pido, digamos, le digo, quiero una Sí, luz media blanda o quiero una luz súper dura que entra por acá y que me dé un diafragma 11 acá adentro. O quiero la luz más blanda que se te pueda ocurrir que hayas hecho en tu vida, y que me dé un diafragma 11 acá adentro. O lo que sea, ¿no? sí. Pero también me pasa que
muchas veces me han dado soluciones. A veces llega un punto que le digo, no, ¿sabes qué? Vamos a poner un 4 rebotado en no sé qué, a través de no sé cuánto, o simplemente un quasar, o dame una tira LED y ponerlo acá, no acá, acá. Pero muchas veces me sorprenden y digo, soluciones que de repente son mucho mejor, empequeñecer las cosas, y a veces lo que se necesita es agrandar un poco las cosas. Y le digo, ¿sabes qué? Preciso un stop más. Y me dice, no hay problema. Y se levanta una rejilla y hay un stop más. Entonces, no sé cómo trabajás tú. ¿Siempre trabajás con el mismo gaffer o cómo haces? No, la verdad es que no. A veces se puede, a veces no. Cuando los puedo traer, los traigo, y cuando no, no. Me ha tocado la fortuna de trabajar en muchos lugares del mundo y de repente llegas a China y, bueno, en esa ocasión no venía yo de una producción estadounidense para trabajar en China, sino un amigo fotógrafo en China me llamó, y alguien más, entonces yo voy a integrarme a ese proceso. Entonces, en esa parte tienes que empezar a trabajar, aprender a trabajar con otras personas que no conoces, a encontrar un lenguaje no solo de idiomas, sino en el sentido de cómo uno está acostumbrado a comunicarse de una manera, ya sea en México o en Estados Unidos, en esta industria. Entonces, habla cómo trabajan y cómo puedo lograr eso. Para mí, he trabajado con gaffers increíbles en México y en Estados Unidos, pero no siempre la misma persona. Cuando trabajo con la misma persona, obviamente con el tiempo tienes ya un lenguaje, ya te conocen, ya sabes cómo eres, ¿no? A veces, como tú dices, les enseño referencias. Al principio de mi carrera, yo era como muy necesito un 5000 a 10 pies de altura con 2 banderas y ¿cómo se llama? Dos redes, y así era extremadamente específica, porque igual en ese momento en mi vida yo tenía que ser muy, muy específica de lo que yo quería hacer y darme cuenta de que eso que yo estaba planeando iba a funcionar o no. Ya después, cuando ya vas haciendo más cosas y tienes más confianza y vas teniendo relaciones con un iluminador o un gaffer que te agarra la onda, sabe cómo piensas, sabes cómo iluminas, pues entonces más bien era de, mira, lo mismo, te voy a enseñar esta fotografía. Esta fotografía es el mood. Hubo una película aquí en México, 108 costuras, y el Flamas, nuestro querido Flamas, él le enseñó una foto de esta es la escena, y en realidad le dijo, esto es como una parte de tristeza, o sea, este personaje está triste, y esta escena era triste, y ya no me importó si puso un 2000, un 5000, necesitaba estar lo mismo. Le decía, quiero subexponer la parte de atrás y quiero hacer exponer a 2.8, ¿no? O a 1.9. Y entonces ya, más bien llego y les doy esa libertad o esa parte, o dejo que me propongan. Hay veces que me gusta luego trabajar en avanzada, entonces sabiendo y teniendo esa comunicación de estoy en este set y ya se están yendo a iluminar. A veces que dices, wow, qué sorpresa. Y hay veces en que, qué sorpresa, qué padre que está realmente retratando lo que yo tenía en la mente y el director. Y hay otras veces que te dan la vuelta y era como 3 veces mucho más de lo que tú querías, y hasta el director ya dice, wow, ¿no? Y tú decides, sí, claro, estamos todos bien, ¿no? Sí, Ya sí. llamas al gaffer y le dices al gaffer, al director le encantó lo que hiciste, pero es esta parte de Claro, también trabajar en equipo, claro, de claro. que te cachan. Hay veces que me ha tocado de que le digo, a veces me toca que te cambian las cosas, te cambiaron la locación, se cayó una canción al último tiempo y de repente llegaba así de, no tengo la menor idea de cómo va a ser. No te preocupes, yo te cacho. Sí, O sea, tengo esta sí. idea, la quiero iluminar de esta manera acá, pero no veo ni por dónde, y no podemos poner nada en el techo porque sabemos que va a haber cámara en mano y que va a ser un 360 y que no podemos hacerlo. Entonces, y de repente dame 2 minutos, ahorita te lo soluciono, y llegan y te tenemos esta idea, y a veces es, ve, Sí, hazla. sí, a veces, en general yo intento, si puedo, ¿no? Tener un gaffer que tenga mucho más experiencia que yo. Entonces, y de repente, capaz que la idea de ese gaffer puede no ser lo justo para la escena, pero de repente
genera otro diálogo que es lo justo para la escena, que no hubiese sido posible si no hubiese habido esa idea inicial de repente, o de repente les pasa también que dicen, yo hice una cosa parecida, hicimos esto. Y ahí dicen, bueno, a ver, hagamos algo parecido, pero cambiémosle esto, cambiémosle aquello, y nunca, en verdad nunca va, es muy difícil copiar una fotografía, ¿no? Sí, no. Pero en general, yo creo que hay que confiar mucho en el sensibilidad y que les gusta mirar películas y les gusta lo que hacen. Y eso es fundamental. O el key grip, el tramoyista. Una de las partes, digo, en México generalmente los equipos es un equipo ¿cómo se llama? No están divididos los equipos, no es que sea un gaffer y un tramoyista, Claro. ¿no? O sea, que trabajan como igual. Yo me acostumbré mucho, yo aprendí cámara en México y vengo de esa parte de cámara, pero cuando llegué a Estados Unidos fue cuando empecé realmente a tener todo como esta educación de iluminación. Y cuando te encuentras un key grip, un tramoyista que literalmente es como la sombra, cortar la iluminación y darles ¿cómo se llama? Este shape, esta forma, y te encuentras a alguien que empieza como a cortar y ve el cuadro y está contigo y de repente ni te das cuenta y ya estás pidiendo que si te cortan el piso porque está muy iluminado y ya sucedió. Claro. Están viendo esa imagen y ni siquiera lo tienes que pedir. Sí. Ya sucedió y cuando dices, de repente veo cosas y yo hago notas, así entre que veo y digo, a ver, les voy a dar las notas de esto y esto y esto. Y hay veces que ya en mi nota 10, que ya lo tengo en papel, ya lo hicieron, porque como dicen, Claro. tienes un ojo. Y ahorita te digo, hablo mucho de esta película de Nueva Orleans porque acaba de terminar, literalmente terminó en febrero 20. Y mi tramoyista se fue a ver 1917 y cómo, y hablamos de ella y de la historia y todo. Cuando, como dices, cuando alguien tiene esa pasión y ya te conocen y saben cómo también tú estás viendo, saben la estética también del director, entonces ellos empiezan también a ser creativos. Y también creo que es una parte padre que todo el mundo tenga parte en este proceso de creación, de que sea de todos. Claro. No es solo tuyo, o para mí es como si fuera esta deidad de Shiva, que son como tienes varios brazos Sí. y varios pies, y generalmente les digo, ustedes son mis manos y son mis pies y son mis ojos. Ustedes, todo el equipo de cámara, todo el equipo de trabajo, inclusive el diseñador de producción y todo, o la script supervisor, es ustedes, o sea, ven y están detrás de mí cuidándome de que, o a veces lo que sucede estás en set viendo una escena con el director y todo, hablando de cámara, y yo siento que luego tienes esta visión aquí y hay alguien que está 10 pasos atrás y dice, Nilda, ven, ya viste, es que en este abiertito, y dices, Claro. claro, y entonces llamamos al director y esta Sí. funciona, pues todavía no firmamos el mar, Sí, pero es fundamental. Sí, pero si uno no abre la puerta, esas cosas no suceden. exacto, tienes que tener En el confianza. mundo del respeto a los directores, es uno mismo el que tiene que abrir la puerta para poder tener la opinión de todo el crew. Yo les digo mucho, El tiempo que llevas trabajando con esas personas, entre más tiempo va, tal vez al principio, o sea, sí, hay tantas variables, es lo fascinante de este negocio, sí. Pero entre más tiempo estés trabajando con un mismo equipo, entre más confianza tú también les puedas dar, en el sentido de, a mí a veces soy muy directa, sí, o sea, me puedes dar una idea, si estás dispuesto a que yo te diga que por aquí no va y está todo bien, tú sígueme vendiendo ideas, no voy a decir que sí a todas, pero creo que en ese sentido es también en algún momento es de por aquí no va, de veras por aquí no va, y no va porque en ese momento hubo algo que cambió y tal vez algo que se empezó a hablar en preproducción ya no va, pero tampoco tienes el momento en el set de dar una explicación de por qué no, simplemente si estás de acuerdo que en este momento. No, totalmente, no pasa nada, es la responsabilidad. Sigan, o sea, qué bueno que podemos trabajar en equipo. Sí, es la responsabilidad nuestra de aceptar o no las cosas que pueden pasar. Ahí está mi señora esposa de fondo. Muy bien, pues ¿quieres que sigamos? Creo que hay muchas preguntas que quieren saber sobre tu trabajo. Bien. Pues leo una de estas que dijeron sobre el equipo, de cómo determinan la cantidad de luz que necesitan.
qué tipo de luz utilizar y saber qué pedir en las casas de renta. Esa, Pero yo vi una también. Acá, bueno, podemos hablar de eso. esa es, la de los equipos es, yo después de trabajar mucho sí, Lucía, pero no fumo mucho, fumo 4 al día. Eh, Se la dejo al gaffer, básicamente, Ujú. la de qué equipos pedir. Ya no, porque me parece que el gaffer sabe más, sabe mejor. Y básicamente hablamos de lo que necesitamos y después pasamos por arriba y yo le digo algunas cosas que sé que voy a necesitar, algunas luces que me gustan y que siempre utilizo, paneles LED de un pie, Sí. quasars, asteras, lucecitas LED chiquitas. A veces vienen consideraciones de estilísticas tipo vamos a usar todo tungsteno, quiero que traigas solamente tungsteno, o consideraciones del tipo no me traigas ningún par HMI porque no me gusta el par HMI, tráeme Fresnel HMI. Sí. Pero después, básicamente, hay un montón de cosas que a mí se me pierden y el tipo de repente me dice, ¿qué te parece si llevo yo de repente se me ocurre, estaría buenísimo tener, para iluminar un croma, poné no sé qué, y me dice, pero está esta otra luz que hace esto, que consume menos, que es más barata. Usá eso, usá lo que quieras, mientras dejes el croma parejo, lo que se te ocurra. Ujú. En mi caso, últimamente es igual, le dejo mucho de esa parte al gaffer, checo. Cuando llegamos a las locaciones, estamos scouteando y todo esto, o sea, hay una base, hay algo de, bueno, hay una luz más dura, igual hay luces mucho más grandes, igual son paneles, o si quiero licos o quasars, o de repente, ¿sabes qué? Una luz que sea muy rápida, que nos podamos mover con baterías, que sean bicolor y entonces tengamos esa movilidad, ¿no? Ya después, él ya crea la lista y todo. Para mí mi proceso es al principio, cuando vienes de proyectos mucho más pequeños y sobre todo en documental, es que realmente yo era la persona que tenía que decir 2 luces, 2 quinos, 4 pedazos de gelatina straw y 1,5, porque tenía realmente que era algo muy, muy limitado, donde probablemente tienes, si acaso, ni siquiera es un gaffer, es una persona que te va a ayudar a iluminar y que Claro, tramolista gaffer y todo. Y claro, ya eso te crea como mucho, te crea esa formación cuando llegas a proyectos mucho más grandes, claro, donde puedes dar toda esa responsabilidad y ya no te interesa si de veras tienes 218 o 320, ya no importa, ¿sabes? Igual y te van a traer 318 ese día únicamente porque saben que ese día claro, hay un pedido especial y viene, porque ya hablaste de primero cómo va a ser la calidad de luz, ya hablaste de más o menos, de cómo va a ser, no más o menos, sino de cuál es el look, el estilo y lo que vas a hacer. Entonces llega un momento que en esa parte de empiezas ya a, ¿cómo se llama?, a dejar esa responsabilidad a otras personas. Lo mismo que no te interesa saber si tienes 10 banderas o 15. El único día que sí te claro, interesa es el único día que no tienen esas banderas y dices, a ver, espérate, ¿cómo? Si ya lo hablamos, ¿no? claro. Pero realmente ya esos niveles ya no sucede tanto y si ustedes te van a avisar algún problema con la campaña de renta y todo. Entonces, Bueno, al nosotros principio hicimos, sí, porque son producciones más pequeñas y ya sí, después, más bien sí, hablan contigo y te dicen, ¿estás segura que quieres esta luz especial? Y entonces se pide como un pedido especial. claro, algún día especial, obviamente, siempre hay un exterior noche gigantesco en no sé dónde que necesita no Sí, sé qué, o un galpón que tiene 1000 ventanas y hay que poner luces por todos lados, y bueno, esos son días especiales que sí. Digo, a mí me pasó cuando una de las primeras películas que filmé, que se llamaba La Casa Muda, que la filmamos con uh-huh. una 5D, el pack de luces eran dos 2000 tungsteno, una valija Harry con dos 650 y dos 300 y 4 quinos. Y básicamente, y Sí, eso, y después las personas andaban con linterna. Y bueno, cada proyecto tiene cada proyecto tiene su cuestión y
y sus características que la hacen. Una locación, qué características son importantes. Yo creo que ahí no hay magia, hay una cuestión obviamente práctica con las locaciones, de qué tan fácil es trabajar. Obviamente un lugar que es grande se puede hacer chico, pero un lugar que es chico no se puede hacer grande. Exacto. Pero después hay otras circunstancias en las cuales depende de cada proyecto. Hay proyectos en los cuales podés trabajar en cualquier locación, porque si hay una ventana gigantesca que hay que tapar, se tapa y no pasa nada. Hay proyectos que esa ventana gigantesca hace que sea imposible filmar ahí. A mí me pasa en general con las locaciones que es una sensación más como instintiva, veo la escena acá, más allá de si la puedo iluminar, no le puedo poner, podemos subirle el dolly por la escalera o si hay dos salidas de emergencia. Lo más importante para mí es si me imagino la situación sucediendo en esa locación, si es creíble, si comunica. A veces pasa que, como toda idea, volviendo a la básica del cine, de que dos cosas distintas generan una nueva idea, a veces me pasa, esta locación que es tan rara o tan particular o llamativa, sumada a la idea de la escena, y entonces en ese aspecto creo que la locación se transforma en una parte fundamental de la narrativa de la película. Claro, en general, en los procesos en los cuales yo estoy, cuando llego a la preproducción, todavía podemos elegir locaciones, pero ya hubo una definición, una especie de pre-requi del production designer que ya recorrió la masa de locaciones que había y eligió unos paquetes que dijo, bueno, esto para mí es por donde viene la estética de la película. Y en general, y eso es grave. Si no se puede filmar, no se puede filmar. Y después puede pasar que ves la locación y dices, pero ¿para cómo? Y a veces hay que tener fe y decir, no, porque como vos decías, con la pared, con el cuarto, que todo paredes que te ponen en la ventana, a veces el plan del director de arte es un plan mágico y resuelve un lugar. Y también hay que contar con que uno puede modificar la locación y también hay que imaginarse, hay que tener imaginación y decir, bueno, está bien, ok, yo llego a esta locación y no es nada, pero ¿qué pasa si ponemos todo columnas acá? Si las paredes en vez de ser blancas son verde musgo y en vez de aquella gran ventana que hay ahí, hay una ventanita en el fondo. Claro, hay que tener imaginación y para eso no es necesario tampoco tener un talento innato, no sé qué, es un proceso de pensamiento como cualquier otro pensamiento. Se puede hacer un dibujo, se puede hacer un dibujo conceptual de cómo va a quedar, analizar la muestra de pinturas, hacer una prueba de cámara, ponerle humo, y bueno, y ahí se va modificando. ¿Cómo lo ves vos ese proceso de localización, digamos? Antes que todo, bueno, gracias Eduardo. Sé que por ahí están todos nuestros colegas. Jaime, creo que te vi por ahí, Celiana también, varios por ahí, pero bueno, aquí veo sus saludos. Giovanna, también ya te vi. Igual cambian, para mí las locaciones, a veces las locaciones tienen una personalidad. Hay locaciones que, como tú dices, a veces ya las vio el director y cuando tú vas a hacer el scouting ya lo hablaron con el diseñador de producción y con la locación. Para mí hay dos cosas. Uno es tus actores se puedan mover. Y me ha tocado a veces que, sobre todo con directores que no tienen mucha experiencia, que ven un lugar y se enamoran de esa parte
que piensan que van a apoyar esta escena y tienes que platicar con ellos para decirles, es que podríamos buscar un cuarto o una sala que sea mucho más grande, porque cuando vienes tú de scouting, no está todavía filmado, no hay luces, a mí me gusta luego iluminar en cosas muy pequeñas desde afuera hacia adentro y tener las menos cosas posibles en el set para poder darle el espacio a cámara y a los actores. Y hay veces que, dependiendo de la experiencia del director, no ven esas cosas. Entonces dicen, no, esto va a estar muy bien y va a apoyar la historia. Sí, pero a la hora que empecemos a filmar y veas que aquí hay 30 personas o tienen que estar 2 actores y luego tienen que tener maquillaje, regresar y tú entrar y salir, te das cuenta que esta locación igual ya no es práctica. A veces es necesario, ya es la mejor locación, independientemente de si es práctica o no, pero a veces para mí una parte importante que yo tengo que comunicar es qué tan práctico va a ser para poder saber si vamos a gastar media hora, literalmente un minuto aquí, un minuto allá y otro minuto acá, y al final vamos a estar corriendo porque nos robamos 30 minutos en una locación, que igualmente podríamos buscar otra que sea mucho más práctica. Me ha tocado también de locaciones que están en un segundo piso, es de no tengo ni por dónde, hay que traer un cóndor o igual y no, mejor igual y lo mismo, ¿podría ser en el piso de abajo? O sea, vemos realmente hacia afuera y si realmente lo vemos hacia afuera y esa parte es mejor porque yo puedo iluminar desde afuera hacia adentro en ese piso en lugar de un segundo, no tengo que tener media hora de pre-call o media hora de filmación trayendo todo el equipo y todo el circo arriba cuando dices, podemos entrar aquí. Y esas cosas a veces hay que comunicarlas. Y cuando no, a veces es esa locación y así es. Y lo único que haces es que la tratas de ¿cómo se llama? De trabajar. Hay veces que en esta te digo que cayó la ventana, vio algo y creó una ventana. Y a mí esa me costó un poco de trabajo porque yo la tenía que ver ya vestida. Yo no sabía ni cómo iluminar hasta que me tuve que ir 2 días antes cuando ya el set dresser fue para yo darme una idea con el gaffer de cómo lo vamos a hacer. Pero sí, hay locaciones, te digo, dependiendo de la historia. Hay locaciones que a veces no tienes opción, a veces sí, y para mí es una combinación de cómo va a apoyar la historia y qué tan práctica es esa locación para yo poder iluminar, dar lo mejor o no perder tanto tiempo el actor el tiempo que necesita para tener 2 tomas más si es necesario y no perder el tiempo en traer. Sí, claro. Hay una pregunta acá que dice, ¿qué cámara digital prefieren para trabajar con anamórficos? Para mí, anamórfico o esférico es la misma cámara y es la Alexa, pero bueno, también me ha pasado que por venir del lugar de donde vengo, yo tuve que trabajar con todas las cámaras que podía y si bien la cámara es importante en el momento que puedes elegir, yo creo que se puede hacer cosas buenas con cualquier cosa, ¿no? El tema es realmente encontrar el punto dulce, digamos, de esa cámara y algo que te dé, encontrarle cuáles son las fuerzas y cuáles son las debilidades de la cámara y utilizarla a nivel expresivo, emocional, ¿no? Después dicen, ¿podrían hablar de la complejidad de la composición en movimiento? Es realmente complejo. Sobre todo, a mí me pasa mucho que cuando trabajo cuando estoy haciendo ese trabajo previo que estábamos hablando de juntar frames, ¿no? De películas, esos cuadros son fotos fijas. Y y es imposible, o sea, capaz que en el futuro uno puede, pero es muy difícil tener un plano, una toma entera como referencia. Yo lo que hago cuando a mí es dividir la toma, dividir el plano en 3 partes, es decir, este es el inicio de la toma, este es el medio de la toma y este es el final de la toma. Y que en cada una de esas partes tenga un sentido narrativo y ahí también se inyecta un poco la composición que se le puede dar a ese plano. Obviamente
si uno tiene un plano de una persona caminando sobre un horizonte y la cámara la va acompañando, la composición es una composición fija, digamos, porque tenés una línea que es la línea del horizonte y la persona que pueda estar caminando y esa composición se mantiene. En el caso de por ejemplo, un movimiento en el cual una cámara esté recorriendo la parte del costado de un auto o de un carro y que llegue a una ventana, yo creo que la composición ahí es una cosa que tiene que ver un poco más con la fluidez, ¿no? Como cómo se mueven esas líneas dentro del cuadro y que generen cierta armonía o desarmonía según lo que, lo que, lo que uno esté buscando lograr. Pues mira, respondiendo a la primera pregunta sobre las cámaras, a mí también me gusta muchísimo Larry, hace los masterclass de, Ali Leibovitz, Welcome to my Masterclass. Ellos invirtieron una semana de tener, literalmente hicimos pruebas con la Venice, con Monstro, con F55, F7, todas estas cámaras. Y la red yo no he sido como muy, como que no me gustan esas cámaras, pero lo que me di cuenta al final fue como diferentes tipos de piel, 5 tipos de pieles, desde una muy morena a una como muy blanca, y en ese sentido lo que yo me di cuenta de todo ese rango, o sea, fue el rango dinámico, el grano, subexposición, sobreexposición, texturas atrás y todo. Realmente ahorita todas las cámaras están avanzando de una manera que es dependiendo a veces los proyectos. Hay estudios que no les gusta filmar con las ARRI, que realmente tienen una preferencia porque es Sony quiere filmar con sus cámaras, porque es un estudio que apoya esas cámaras. Lo que yo me di cuenta es que la reproducción de la TES, que en algún momento a mí no me gustaba la red hace 10 años, era esa solarización de la piel. A mí me gusta ver mucho en las cámaras cómo se traduce la piel, se ve poroso, no sé. La reproducción de estos diferentes tipos de test realmente fue muy buena. Y las diferencias eran si una comprimía más y otra comprimía menos, una había más artefactos cuando subexpones, que no es grano. ¿Qué sucede cuando subes la sensibilidad y la bajas? Entonces, al final, o sea, me di cuenta que, bueno, puedo trabajar con otras cámaras y es como conocer a una persona. Antes los tipos de stock eran como diferentes personalidades. Para mí ahorita manejar diferentes cámaras, te vas a dar cuenta que, bueno, una vez más, antes las redes eran muy temperamentales, así les decía, ¿no? Bueno, entonces te das cuenta que esta personalidad, esta amiga tuya, tiene una personalidad más temperamental, y entonces vas a ver cómo darle la vuelta. Al fin y al cabo haces pruebas, y la ventaja que podemos tener ahorita es, bueno, ¿qué proyecto podemos hacer o qué look? En la película 108 costuras yo trabajé con la red y trabajé con la ARRI, y yo quería tener 2 tipos de texturas, por así decirlo, o looks, porque yo sabía que la red me iba a dar cosas que a Mira no me iba a dar, son cosas mucho más sutiles, tiene como si fuera una cosa, un velo, como algo mucho más romántica. La red se me hacía más fuerte, más los negros más apretados y todo, y entonces decidí como que a cambiar de cámaras, para la mitad de la película, unas escenas al final de la película que tenía que hacerlo. Y la verdad funcionó muy bien. Había cosas de... Mi preferencia es esa, es una cama más ergonómica, es mucho más pequeña, funciona mucho porque es muy rápida para cambiar de estudio a cámara mano, pero también las cámaras red ahorita son muy compactas. Todas las cámaras ahorita lo que están haciendo es más compacto. Entonces simplemente es hacer pruebas y ver cuál es una parte importante, es cuáles son los deliverables. ¿Qué me están pidiendo postproducción para terminar esta película? ¿Y qué cámara me va a dar los mejores parámetros para poder entregar esta película base a lo que ellos, cómo va a ser la distribución de tu película? Entonces, esos factores que son entre técnicos y artísticos, los tienes que tomar en consideración. Netflix durante mucho tiempo no quiso filmar en ¿cómo se llama? Con las cámaras ARRI. Entonces, es dependiendo.
Y los lentes igual, para mí, yo le pongo, o sea, los lentes para mí son importantes. Algunos lentes muy claros, muy sharp, no me encantan, porque luego utilizamos unos lentes con una época muy nueva y le terminamos poniendo filtros para poder suavizar esa imagen. Entonces, de repente, si tengo la opción y todo, me gusta trabajar con lentes que sean mucho más. Panavision cambia un lente y les pone su ¿cómo se llama? Su caparazón, se me olvidó la palabra. Pero bueno, eso es esa parte. ¿Y luego cuál era la segunda parte? Estoy igual bien. Era los lentes para ver. Las cámaras, sí, hablamos de los lentes también y todo. A ver, ópticas sharp o más blandas, les cambia según es luminosa o oscura la escena, preferencias. A mí me gustan dependiendo, obviamente para la ARRI me gustan más las ópticas más blandas. De hecho, ahora filmación que hice acá en Los Ángeles, que quería hacer foco profundo, ¿no? Que tener todo en foco, y no quería usar lentes modernos o de los 70 para acá, porque cualquier lente de esos a partir de 8 es un lente que es con mucha definición, mucho sharp. Y entonces llamé a Panavision, al Dan Sasaki, y le pregunté le empecé a contar qué era lo que quería hacer Deep Focus. Y el tipo pensaba, y en un momento le digo, a mí me gustaría tener los lentes que se usaron para lo que el viento se llevó. Y el tipo me dice, los tenemos acá. ¿Cómo los tenemos acá? Sí, los tenemos acá, están en un estante. Y le digo, mandalos ya para acá. Me dice, ¿no querés que los probemos? Y le digo, no, mandalos así como están. Y ¿sí? Y claro, lo que pasaba era que yo esos lentes los usaba en 11, en 16, en 22, y nunca se ponían del todo sharp. Y daba una cosa muy interesante. Yo creo que si hoy día tuviese que filmar una película en film, en film de verdad, usaría Master Prime, si tiene que ser efectivamente mucho para Alexa 65. Entonces, Arri como estábamos en Berlín, Arri nos puso un banco de prueba, y pasaba que con la gran mayoría de los lentes era demasiado ya, era demasiado, y las pieles llegaba a un punto que uno veía todo y veía el make-up y ves a través ves demasiado los DNA, los DNA, que básicamente son lentes que Arri no dice de dónde vienen, pero son Pentax, Mamilla, todos lentes de formato medio que ellos hicieron rehouse y los rediseñaron y los retransformaron para poder usar en la 65. Muy bien. La segunda pregunta, bueno, lo que no contesté es lo de la composición en movimiento. Ahí va, eso. Sí, se me fue. Para mí, bueno, una vez que ya has hablado con el director, ya lo tienes muy claro de cómo va a ser esa escena, o vas a hacer cámara fija y movimientos, es la puesta en escena, o sea, los actores se van a mover a través de eso, o tú te vas a mover con ellos, es cámara en mano, vas a hacer un dolly, vas a hacer un grand dolly, los vas a seguir. Para mí lo más, así decirlo, va a ser cámara en mano. Lo más importante es luego ver esa puesta en escena, cómo se están moviendo tus actores, y al ver eso, esa escena te va a dar, ya sabes de cuál es el look, te va a dar hacia dónde se van a mover, porque tus actores también te van a distinguir hacia dónde se mueve la cámara, hacia dónde empieza a veces tu shot, de dónde termina. ¿Lo vas a partir o vas a hacer una toma secuencia?
el movimiento de tus actores es una danza, tú vas a hablar con ellos. Ahora, si pero es en Dolby, cómo, lo seguimos o vamos. ¿cómo mantenés la composición en movimiento? Creo que lo que están preguntando es cómo hacer para que una composición se mantenga o fluya dentro del cuadro, pero siempre tenga cierta fuerza. Si vas a hacer, cuando tienes ya tu preparación y dices, quiero hacer, no va a haber close, voy a tener un two-shot o voy a tener un close-up, lo voy a cortar, no voy a dejar que tenga I'm going to short-sighted, no voy a dejar que tenga mucho aire hacia la derecha o a la izquierda. Este tipo de parámetros los empiezas a buscar cuando estás viendo cómo es tu puesta en escena y cómo lo vas a cubrir. Y solito, o sea, y vas buscando esa parte. Ahora, una parte también importante es como tú la veas, el director, y luego también cómo fluya tu operador de cámara o si tú operas, ¿no? No sé si estoy contestando, pero también es como, bueno, lo voy a seguir y haya una continuidad en cómo estás componiendo. O si hablaron que vas a tener mucho aire y tienes un lente abierto, un 25, y vas a tener mucho aire en los personajes, pues seguir con esa continuidad. O al contrario, hablar de si voy a seguir a un personaje que está todo el tiempo aquí, bueno, buscar la manera de tener esa continuidad cuando los vas siguiendo. Algunas cosas son muy orgánicas y muy intuitivas, pero creo que empiezas por saber o por delimitar o por tener un acuerdo con tu director de cómo van a ser tus parámetros de composición y de look. Bien, acá preguntan, Pedro, ¿cómo fue el proceso? Dicen, piden mencionar algo de 108 costuras. ¿Qué se puede decir de 108 costuras? Que tú ya hablaste un poco de que cambiaste, que intercalaste cámaras ahí. Sí. ¿Qué más? 108 costuras. Igual, les puedo empezar a preguntar, o tú puedes hablar de La Casa Muda igual. Para mí, 108 costuras fue una película que se estrenó en octubre pasado en México. Sí, en octubre pasado en México, y es una película de béisbol. Tardamos, sí se tardó, la filmamos hace 3 años, y tardó en ese sentido, pero es una película de béisbol, una película de 2 chiquitos que tienen el sueño de llegar a las grandes ligas. Se filmó básicamente en México, en Monterrey y en Hermosillo. Yo ni siquiera sabía que Hermosillo tiene uno de los estadios más lindos de béisbol. Y luego terminamos 6 meses después filmando un día en el estadio de los Dodgers en Los Ángeles. En ese sentido fue una película con muchísimos retos. Filmar béisbol desde que son chiquitos. En ese sentido yo no soy así seguidora del béisbol, entonces también tuve que tener un aprendizaje de cómo es el deporte y luego cómo cubrir esto, hacer muchísimo investigación de otras películas del béisbol y cómo podíamos tener un look. Los retos hablando de equipo, nosotros en Estados Unidos mucho más sencillo, pero en México es vamos a filmar en Monterrey, en Hermosillo, y si se nos olvidó algo, no hay luz. Es así, agarrar un avión a México DF, ya igual y ya no podías. O sea, no te da el tiempo de decir, no vas a mandar un 18 a Hermosillo. Entonces, ahora sí que tenemos que revisar la lista y decir así es, y si falla algo, pues falló. Ahora sí que si no hay 2 10, dame un 10 y 2 5 y a ver cómo lo hacemos si no hay triple sombra, ¿no? Pero igual, o por ahí quitarlos, ¿no? Entonces, unas cosas que son retos, igual y si no había, si un lente falló, ¿no? Y vas a tener que aquí 3 días en que regrese el lente, ¿no? Esas cosas fueron como que muy interesantes en estar filmando esta película y trabajar con los actores y trabajar en los estadios también. En algún momento sí tuve la oportunidad de filmar con las torretas y tenía mi gaffer un croquis de, bueno, cuando estemos en esta parte de la línea o de la acción, estas 2 torretas se prenden y otra torreta se apaga. Cuando estemos haciendo el reverso, 2 torretas
se prende y una torreta se apaga, pues para poder tener una contraste. Para entonces filmar a este nivel así tan grande, sí teníamos que tener como, así hablar con el asistente de dirección y hacer un plan de trabajo donde, bueno, hacia acá, y cuando filmamos hacia este lado, 2 torretas se apagan, una se prende. Exacto. Sí, son bastante temperamentales. Sí. Y por ejemplo, cuando filmamos al contrario, en Los Ángeles, en el estadio de los Dodgers, no había dinero para prender las torretas, era demasiado caro. Teníamos una escena de noche, era el final de la película, todavía una escena de noche, y yo así de, no hay dinero para las torretas, bueno, ¿me pueden dar cómo les llaman? Tenían una serie de LEDs alrededor del estado donde ponen todos los anuncios. Y yo, ¿me pueden prender esas, por favor? Porque ¿cómo vamos a estar filmando de un palco al campo, al béisbol, y que no se vea, que se vea oscuro? Porque ahí sí ni tenía caso traer ni un BB light. Es demasiado, o sea, es demasiado ya extenso el campo, que no se va a ver ahí como una cosa chafa, ¿no? Entonces, quedan alrededor del estadio, y eso fue suficientemente, yo tuve suficiente exposición para que ese campo de béisbol se viera bien. Era una escena que uno de nuestros personajes está recapacitando acerca de su vida y cómo está llegando a ese nivel, y también llega Adrián Rodríguez, uno de los, me van a matar, uno de los beisbolistas, llega y tiene una escena muy íntima. Entonces realmente yo podía controlar la parte de estar en el balcón y bueno, y que de fondo se vea el estadio, más bien. Ahí está la pregunta. El proceso de planificación de la casa muda, al ser prácticamente un solo plano secuencia. Sí, la casa muda son 8 tomas, más o menos, algunas de 10 minutos, otras de 7. Están unidas con cortes que son invisibles. Y la planificación fue mucho más grande que el rodaje. La filmamos en 5 días y la planificamos durante 20 y pico de días, en las cuales básicamente después de visitar la locación hicimos un planito y pusimos cada uno de los movimientos de cámara que tenía que haber, lo cual funcionó hasta la escena final, que no funcionó. Y la escena final la filmamos y nos dimos cuenta que no funcionaba y que no transmitía y que no servía. Y le tuvimos que pedir al productor que nos diera un día más de rodaje. Y al otro día, después de pensar mucho, la pudimos resolver de una manera ciertamente semi-elegante. Personas muy importantes en el set y lo saben, y hay mucha diplomacia. Yo en general tengo una relación de amor-odio con los operadores. A veces hacen cosas increíbles y a veces no hacen bien las cosas más simples, pero es muy importante, es muy personal. Hay algunos con los cuales me llevo mejor que otros, en general son buenos, y en general el trade de tener un operador versus no tener un operador en general es positivo, al menos en mi experiencia. Me encantaría operar, pero muchas veces me pasa que no me da la cabeza para encargarme de todas las cosas. Hilda, yo me tengo que ir, te voy a dejar. Hay varias preguntas para vos. ¿Cuáles son tus influencias de iluminación? ¿Qué fue lo más difícil de...? Bueno, termino esas 2 preguntas y nos despedimos, y me despido. Pero bueno, Pedro, gran gusto, qué bueno verte, que estén todos bien en tu casa. Igualmente. Ya nos vemos del otro lado cuando termine esta cuarentena. Bueno, muchas gracias a todos por mirarnos. Cualquier cosa, pregunten por Instagram, que estamos ahí, cualquier pregunta será respondida. Muy Abrazos. bien. Bueno, pues yo les sigo por 5 minutos más. Bye. Dale. Y bueno, voy a responder lo de los operadores de cámara. También es como es compleja a veces la relación entre los operadores. Hay que tener como mucha comunicación, mucho pimponeo de qué películas le gustan, qué películas, cómo ven la composición, cómo fotografía.
Hay veces en que a mí me frustra mucho luego trabajar con operadores porque siento que el balance del cuadro no era como yo me lo había imaginado, o no quiere decir que esté mal, pero de repente uno tiene y se imagina cómo es ese encuadre, cómo es el flujo de esa escena, cómo va de un momento a otro, sigue o hace un tilt down y agarra las manos y de repente no lo hace. Y entonces en ese sentido, a veces sí, a veces me frustra mucho de decir, no, pues daña un poco más, o personalidades, cada persona es diferente. A veces me he dado cuenta que entre menos notas le dé, mejor, porque de repente el peligro de dar demasiadas notas a un operador es que se acartona, entonces lo conviertes en un robot mecánico que ya no puede pensar porque tú le estás limitando mucho en eso. Entonces de repente es mejor, aunque las composiciones no queden como tú quieras, no quiere decir que compongan mal, sino que de repente no es como tú quieras, no acartonarlos, porque entonces lo que estás creando ahí es una persona que está ejecutando y que realmente no está operando, porque tiene ya un gran operador que compone, que puede agarrar una cámara en mano, un dolly, perdón, comunicar a las otras personas, el asistente de cámara, el dolista, el tramoyista que está con la grúa, comunicar toda esa parte, articular ese tipo de instrucciones. Entonces también en esa parte, pues eso es lo que lo hace muy valioso. Hay personas que necesitan mucho más información. En los últimos 2 operadores, uno de ellos, entre menos información le daba, mejores cosas me daba. Y el otro necesitaba realmente, ya leí la escena, ¿de qué se trata la escena? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál fue la escena anterior? ¿A dónde va a cortar la siguiente? Vamos a hacer un plano secuencia. ¿Realmente van a cortar en medio? Entonces a él ya sabía que le tenía que dar como más información y me daba unas cosas muy padres cuando él tenía en ese proceso, él tenía ese proceso, tenía que preguntar y tenía que saber exactamente cuál era el beat de esa escena, ya sé de dónde íbamos, y el otro así, entre menos, literalmente, la escena empieza aquí, termina allá, y este es tu cuadro, o sea, es un two shot y empiezan en la puerta y ve el ensayo y siguen allá, y me daban mejores cosas. A veces lo mandaba a hacer B-roll y de veras le daba un shot list y entre menos, mejor, le daba las referencias y me daba cosas bien buenas. ¿Cuál era la siguiente película? La siguiente pregunta. Bueno, este es el sentido de los operadores, déjame lo leo. ¿Cómo fue tu trabajo con luz natural en 108 posturas? Gracias, Milton. Sí, a mí me gusta mucho trabajar con luz natural y eso también viene mucho de todo el trabajo que he hecho en documental. Entonces, cuando trabajas, a veces hay cosas que tienes que, sobre todo entrevistas, hay entrevistas que tienes que hacer a fuerzas en luz natural, o hay otras que sí tienes el tiempo para iluminarlos. Pero cuando estás haciendo cinema verité, realmente es como observar la luz hacia el oeste, o si los a veces realmente no tienes muchas opciones. Pero lo que hace a largo plazo en ese sentido de cómo te educa, cómo ves la luz, estas imágenes que estás viendo, que viste durante el tiempo que estás trabajando, de cómo se maneja la luz. Y eso, para mí, cuando ya hago algo que es ficción o cuando hago una serie de televisión, lo que a mí me gusta es reproducir o que mi escena se vea lo más natural en mi vida, en este proceso de vida como fotógrafa. Trato de llevarlo al set y a veces para mí es muy importante que el set se vea lo más natural posible, y si puedo tener luz natural está bien, pero también a veces no puedes tener luz natural porque la luz natural te va a durar 15 minutos cuando realmente tu escena te va a llevar 4. Entonces
tienes que atender esas imágenes y poderlas reproducir en algo que sabes que vas a tener una continuidad de 4 horas y aparte vas a tener diferentes, vas a ver hacia un lado y hacia el otro lado y a través de la ventana. A veces y bueno, como también ya lo platiqué anteriormente, me iluminé y eso lo trato de hacer casi en todos lados que puedo, lo más que pueda de afuera hacia adentro, para no tener tantas luces en el set y para poder darles a los actores el espacio que necesitan ellos para poderse mover y a la cámara también para poderse mover y darnos unos shots mucho más naturales. ¿Qué más? Había otra que se me pasó. Dice, Hilda, tú como fotógrafa, ¿qué tan difícil fue la adaptación a la visión de otra persona? Háblanos de cuando... Ay, Tonia. Son 2 preguntas, pero te respondo la segunda mucho más rápido. Yo trabajé en Aitonia, pero realmente me llamaron para trabajar 3 días. Literalmente fue muy chistoso. Estaba yo aquí en Atlanta y me llaman y me dicen, Hilda, ¿qué haces en 1 hora? Y yo como, te dice que en 45 minutos. Entonces llega el set y necesitaban una tercera cámara en una unidad diferente, completamente independiente, para filmar unas tomas de efectos especiales, que es cuando Aitonia está en el centro comercial dando vueltas, que es como al principio, y entonces ahí ni siquiera había hielo, el hielo, toda esa parte se hizo luego digitalmente, entonces me llamaron a mí básicamente Francia, y entonces esa fue básicamente mi trabajo en Aitonia. Me dio muchísimo gusto que tuviera ahí el crédito, así porque en realidad ya habla también muy bien de cómo los productores valoran tu trabajo, ¿no? La adaptación a la visión de otra persona. Pues simplemente saber cuál es tu posición como fotógrafo. Tú básicamente eres la segunda, la mano derecha de tu director y tu trabajo es esa visión que él tiene, tú poderlo comunicar en imágenes. Y eso fue de las cosas que a mí más me gustó cuando empecé esta carrera, cuando a mí yo decidí que quería ser fotógrafa, lo que más me gustó es esa lectura del guión, esa manera de imaginarte y empezar a conocer los elementos, así de la imagen de, si tengo una cámara y luego si la muevo y si ilumino de esta manera, y de cómo en esos elementos de este lenguaje o gramática esa historia. Y cuando ya entiendes esa parte es cuando realmente el segundo reto más importante es entender a tu director qué quiere y tú con esos elementos que ya conoces aportar y apoyar que esa visión que esa persona tiene la puedas comunicar visualmente. Y a ver, vamos a hacer si quieren otra pregunta. Dice ya la luz natural sobre la industria de las sombras marcadas. Siendo ya lo puse de tono. ¿Y cómo fue trabajar pensando en los efectos especiales en post? En post de Aitonia, bueno, realmente ahí ya había un equipo. En realidad para mí, aparte fue en cine. Para mí la parte importante de Aitonia es de que era una cámara de cine y básicamente saber que esa cámara no se va a mover, que necesitaban que la cámara estuviera completamente darle un poquito más de aire, así de, bueno, que van a hacer eso para que tengan tiempo luego de si quieren hacer un ajuste tengan el aire, pero fuera de ahí no. Los efectos, lo que sí puedo hablar, los efectos especiales de 108 costuras sí fue bastante el trabajo porque no había dinero para poder llenar estos estadios de todas las personas, de toda la gente, de toda la audiencia, ¿no? Entonces, esa parte fue muy importante trabajar desde el principio, desde cómo lo vamos a terminar, quién va a ser nuestro director de efectos especiales, qué necesitamos, podemos mover la cámara. Había una parte muy importante porque no podíamos tener siempre la cámara amarrada. En algún momento teníamos que mover esa cámara
para seguir una pelota, para seguir un corredor, y entonces atrás, o sea, vamos a tener una audiencia que lo van a tener que poner después. Yo siento no es nada en un estadio, pero marcar, tener referencias de tamaño, para eso nos servían estas 200 personas, tener una persona abajo o arriba, o sea, a 2 pisos arriba para tener y que los efectos especiales puedan saber esa referencia de si las personas se van a ser chicas o así, si están más cerca, y ellos ya después poder tener esos ejemplos y poder reproducir a las personas. También hicimos muchísimo de 50 personas paradas, sentadas, unos vean, otro para el otro lado, y moverse de una parte de Silvestre fue uno de nuestros asistentes de cámara. También me está diciendo que sí filmamos partidos en vivo. Sí, filmamos partidos en vivo, que fueron también muchas referencias para los cortes entre una toma y otra, de que todo el mundo está, ya ganaron, ya perdieron. Entonces nos vimos que también fue un gran reto de repente en corrección de color poder hacer corto, o sea, cortar y machar la iluminación. Pero pues al final la verdad es que quedó muy bien. Yo estoy muy orgullosa de esa película y espero en algún momento la puedan ver, porque fue una gran experiencia y tuvimos un equipo de primera en México. Pero bueno, pues yo creo que bueno, lo último ya sería, ya para empezar a cerrar, creo que por ahí una pregunta, y sí los tengo por aquí, unos libros que sí me gustaría compartir. Ya para cerrar esta parte, yo sé que la semana pasada Jero y Selena hablaron de varios libros. Yo los tengo también, el de The Great Russian Filmmaker, Discusses His Art. Esos libros son de los que a mí más me han impactado y que ha hecho, ha sido como un parte de aguas en mi vida. Es cuando yo estaba en el AFI, tuvimos clases con este profesor que se llama Bruce Bloch. Y Bruce Bloch tiene un libro que se llama The Visual Story. Y lo más importante para mí es que cuando yo llegué a cuando yo entendí, o sea, había muchas cosas que yo lo hacía por intuición, veía ciertas cosas por el cual yo me puedo comunicar mejor con un director. Cuando estuve, sobre todo en la ley también daba clases con estudiantes de USC y otros UCLA. Entonces, cuando yo realmente me encontraba con otro director, podíamos hablar estamos hablando de un lenguaje en común, que en realidad todos lo tenemos, pero para mí fue como de, si yo estuviera literalmente ciega, tuviera una bendita y de repente me la quitaran y encontré como ese vocabulario de términos que yo me podía explicar mejor, poder comunicar mejor con un director y entenderlo, decirle, bueno, esto va a ser un flat space o un deep space, o vamos a tener una perspectiva a 2 puntos, a 3 puntos, y el color, textura, vamos a tener textura por iluminación o textura por color. Entonces te da como una parte muy padre en el sentido del idioma. Otro muy importante es The Art and Visual Perception, es una Biblia aquí, pero en realidad si yo lo recomendaría a uno, para mí fue el que me cambió la vida. O sea, fue así de análisis de películas, la línea, el punto, edición, muchas cosas que te digo, en algún sentido fue muy, me dio un lenguaje en común para poder comunicarme mejor y poder articular mejor lo que pienso. Bruce Bloch, en el cine. Pero bueno, Bruce Bloch se llama The Visual Story, Creating the Visual Structure of Film and TV and Digital Media. Y ahora ya viene en color. El primero que yo tenía que me lo firmó es en blanco y negro, pero sí es, y se lee muy a gusto. Entonces, bueno, chicos, pues mira, qué padre compartir esta velada con todos ustedes o esta tarde. Muchísimas gracias por sus preguntas.
Y bueno, pues nos vemos pronto. Sigan aquí con AMC y estos lives que para mí en este tiempo me han hecho la tarde, escuchar a todos mis colegas, escuchar otro tipo de